la perspectiva del sector sindical de la necesidad del mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC. Primero, el mundo del trabajo, para ubicarnos y poder entender de qué estamos hablando, y no nada más de una cuestión técnica de carácter internacional, metodológica o jurídica, constitucional o supraconstitucional. El mundo del trabajo es para todo el mundo. El mundo del trabajo no solamente son los sujetos de derecho, trabajadores, empresarios, patrones y sindicatos en la modalidad de segundo y tercer nivel, sindicatos, federación y confederaciones, no, sino el mundo del trabajo tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con los perfiles de las nuevas generaciones de las personas, los niveles educativos, los niveles económicos, la forma de producción, los tipos de productos, es decir, todo eso influye, los mercados internacionales. Entonces nos ponemos nerviosos, pero tiene que ver con la inversión en los países, tiene que ver, y coincido, no podemos homologar a las sociedades porque nuestra economía y modos y técnicas y nuestra idiosincrasia y nuestros territorios y nuestra tecnología no son iguales, punto, no son iguales. Tenemos que encontrar puntos de equilibrio en estos acuerdos comerciales internacionales o tratados internacionales que nos permitan ese equilibrio económico, ese equilibrio político, ese equilibrio regional que mejore la vida de las personas. Y ahí nos vamos a meter en muchas cuestiones. Así que tiene que ver con esto. Y luego fundan este tipo de acuerdos, primero económicos, que bueno, y luego los llevan al mundo del trabajo, pero el mundo de vista jurídico, punto de vista jurídico. Y nos dicen cómo reformar la Constitución y luego nos establecen cómo reformar nuestra Ley Federal del Trabajo, 23A fundamentalmente y 31 del TEMEC. Nos dicen qué va a pasar con nuestra ley y luego mágicamente aparece una reforma laboral 19 conteniendo prácticamente lo dictado en ese 23A. ¿Y dónde quedó la discusión de los actores nacionales? Y esto le pasó al TEMEC. Lo diseñan técnicamente, de alguna manera, ¿verdad? Y estamos con estos problemas en este momento y con estos temas, ¿no? Entonces, y todo es basado en los contratos de protección y todo es basado en que México tiene salarios bajos, no competitivos, fundamentalmente. Hay mucho más, pero fundamentalmente. Primero, yo no estoy de acuerdo que son contratos de protección como tal. Eran contratos activos o no activos, ¿verdad? Porque de protección siempre protegían a alguien, aunque sea de una multa al patrón. Y a las juntas le protegían de estadísticas, ¿no? Mira, hay tantos contratos y estamos trabajando y estamos haciendo, ¿no? Y algunos trabajadores pues les permitían tener al menos, porque hay que decirlo, garantías mínimas como lo establece la ley en los contratos colectivos de trabajo. Entonces todos eran de protección. La diferencia era que eran activos o no activos, se revisaban o no se revisaban. De entrada, habría que saber eso para poder entender cómo estaba operando en México. Y de salarios bajos, y sobre todo nos referimos a los salarios mínimos, ¿verdad? Fundamentalmente, que esa es la crítica, pues habría que entender y decirle a muchas personas por qué no había salarios mínimos un poco más retributivos o más justos en este país. Primero porque la Constitución lo prohibía, no eran los gobiernos como tal, quizás era la política de los gobiernos no reformar la Constitución para liberar a los salarios mínimos de todas las cargas que se le dieron a cerca de 800 artículos de ley que impidían el desarrollo de los salarios mínimos. Es en la salida de Peña Nieto a instancia de la Comisión de Salarios Mínimos del Sector Obrero que se plantea la reforma constitucional, que quiero decirles que nos paseamos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y las propias personas del sector sindical querían que desapareciera la Comisión de Salarios Mínimos. Cuando explicamos el motivo, el por qué eran nuestros movimientos, era para liberar los salarios mínimos y poder revisarlos en México, es que surgen los apoyos. Y Peña Nieto, con todas las críticas que podemos hacer a ese gobierno, da la voluntad política para que se pueda reformar la Constitución y llegan a acuerdos con los partidos, incluso los que están en el poder hoy, que se oponían, para poder llegar a la reforma, ¿verdad? Y se da la reforma y entonces, en el 16, tenemos ya liberados los salarios mínimos y se pueden aumentar los salarios mínimos. ¿Por qué? Porque antes no se podía hacer. Si nosotros reformábamos, aumentábamos salarios mínimos en diciembre, tumbábamos el presupuesto aprobado el 2 o 13 de diciembre y aumentábamos las multas y pensiones de una manera desconsiderada. Al liberarlos, hoy podemos hablar de salarios mínimos, pero venía caminando en aquel entonces, no se olvide, el Transpacífico y nos llevan a la reforma constitucional. Entonces tampoco era casualidad,
iba armándose la transformación de los salarios en México. Y bueno, eso para sentar dónde estamos, ¿no? Y por qué estamos ya con los salarios, y porque yo dudo mucho que podamos llegar a los niveles salariales en el sistema económico estadounidense, ¿no? No sé si se puede en un futuro, pero hoy veo muy complicado el tema, sinceramente, ¿no? Quiero decir, bandera que se tomó para echar a andar los mecanismos de respuesta rápida, y se tomó también en su momento para fomentar la libertad sindical, porque había actores que decían: vamos a llegar a tener los salarios en la industria motriz como en Estados Unidos, y creó inquietudes, lógico. Si tú ganas 600 pesos, no recuerdo el tabulador de aquel entonces, en un día, y vas a ganarlo en una hora, pues le entramos, ¿no?, a esto de la libertad y la autonomía sindical. ¿Cómo está este tema? Entonces, esta perspectiva del sector sindical de la necesidad del mecanismo laboral de respuesta rápida, habría que ver si era necesario el mecanismo como tal. Primero, habría que verlo. Bueno, ya está, ya no vamos a hacer nada en ese sentido. ¿Y cuáles han sido los beneficios y retos que aún existen para el sindicalismo? Creo que estamos por verlos. Estos beneficios. Hay algunos estancamientos y hay algunas perspectivas para el sindicalito. Y los retos son bastantes los que están por delante.